Vale, pues yo creo que vamos iniciando por acá el taller. Primero, pues darles la bienvenida a nombre del equipo de PayHuman. Nos alegra mucho tenerlos por acá en toda esta serie también de talleres que hemos estado dando a lo largo del año. Contarles también que en el año que viene, en el 2025, tendremos también más talleres respecto a temas pues de nómina que sean de su interés. Y pues nada, ahora sí que le cedo la palabra a Steph, que es nuestra experta en los aguinaldos. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por darnos la bienvenida. Igualmente, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan ahorita en esta sesión, que pues respecto, justo vamos a ver todo lo pertinente a pues este pago que ya se aproxima, que muchos de ustedes a lo mejor incluso ya están por pagarlo en el mes de noviembre. Pero bueno, pues habitualmente se acostumbra a que lo hagamos durante el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de este taller o de esta sesión? Bueno, pues vamos a ver un pequeño antecedente de dónde proviene justamente el pago del aguinaldo. Vamos a revisar propiamente qué es lo que nos establece pues la legislación laboral, que es la que principalmente nos habla de este pago y la que lo regula. Propiamente también vamos a ver su aplicación dentro de la materia fiscal y también vamos a ir revisando un poquito sobre cómo se aplica este mismo pago con respecto a pues lo que es el ámbito de la seguridad social y otros impuestos como es el impuesto sobre nómina. Aquí bien ya Julián nos está ayudando puntualmente con el temario de esta sesión, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de los fundamentos, vamos a ir revisando también algunas consideraciones importantes cuando ustedes estén procesando o sí, más bien, bueno, pues a través de nosotros que somos su plataforma de nómina. Van a ir haciendo revisiones de su aguinaldo, bueno, pues puedan entender por qué a veces solicitamos alguna información puntual, ¿no? O que, insisto, qué información podríamos requerir. Otra de las cosas importantes que vamos a ver a través de esta sesión es que pues el incumplimiento del pago puede generar multas o sanciones por la autoridad, ¿no? Y que también nuestros trabajadores van a tener un plazo específico para poder solicitar el pago de esta prestación. Y bueno, pues si no hay dudas en este momento, les voy a pedir que si en algún momento alguno de ustedes quiere preguntar algo o hacer algún comentario, por favor, abra su micrófono y nos indica la respuesta, ya que como voy a estar viendo la presentación, pues difícilmente me va a dar cuenta quién nos está por ahí hablando. Igualmente en el chat, ustedes pueden ir dejando sus preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, Juli, muchas gracias. ¿Me puedes ayudar con la siguiente lámina? Bueno, pues vamos a partir justamente de dónde viene este pago del aguinaldo. Si bien vamos a decir que el pago del aguinaldo aquí en nuestro país no es algo tan antiguo como podría pensarse, realmente pues esta prestación surge en el año de 1970 de manera oficial, ¿no? Anteriormente podemos ver en algunas culturas dentro de la historia que se daban obsequios, ¿no? O se daban algún tipo de presente a otras personas con la intención de dar un buen deseo para que, pues, auguráramos, ¿no? Que sucedieran cosas buenas al inicio del año. Entonces, todo esto se empieza a transmitir de época en época, de cultura en cultura, hasta que se transforma justamente en una gratificación. Anteriormente al año que les acabo de mencionar, que es los años 1970, pues habitualmente los patrones tenían esa costumbre de dar un pago a sus trabajadores, era un pago voluntario, no era una cantidad regulada. E insisto, no podría ser una opción, no era una opción para el patrón pues con la intención de que pueda solventar todos los pagos que se generan a fin de año, ¿no? Sabemos que venimos de una tradición judeocristiana, donde pues normalmente hacemos pues una cena en familia y damos algunos obsequios, etcétera. Entonces, pues todos esos gastos requerían un ingreso adicional.
Sin embargo, ya para el año de 1970, como vuelvo a repetir, se establece a través del artículo 87 dentro de la misma Ley Federal del Trabajo que este ya tendría que ser un pago, un derecho de los trabajadores, ¿no? Eso quiere decir, ahorita vamos a ver un poquito más adelante justamente que es un pago obligatorio, ¿no? Ya no es una opción. Todos los que tengamos una relación personal subordinada, pues vamos a tener derecho a este pago. Y entonces en este punto me gustaría mucho que empezáramos a analizar qué es lo que nos dice pues este artículo de la ley, que si bien son dos párrafos, la verdad es que nos da mucha información de cómo debemos realizar este pago a nuestros trabajadores. Por favor, la siguiente. Entonces, a ver, voy a dar lectura o no sé si a alguien de los presentes le gustaría apoyarme a leer esta primera lámina. Va, de acuerdo. Entonces, fíjense, el artículo 87 nos dice, los trabajadores van a tener derecho o tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y que va a ser equivalente a 15 días de salario por lo menos, ¿va? Nos dice después, en un siguiente párrafo, los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, no importa cuál tiempo hubiera sido este. Entonces, fíjense, vamos a ir analizando fragmento por fragmento porque ahí ya nos dijo prácticamente cómo lo vamos a pagar, cuándo lo vamos a pagar, quién tiene el derecho y cómo vamos a calcular justamente esta prestación, ¿va? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Vamos a ver el primer fragmento de este párrafo. Recuerden que nos decía, a ver, es un derecho, ¿no? Ya dijimos que cuando hablamos en calidad de derecho, estamos diciendo que es algo obligatorio. Los patrones no pueden negarse a pagar este concepto. Ahora, nos dice que el aguinaldo va a ser una prestación anual. Eso es muy importante porque entonces vamos a poder ubicar que esta prestación o este derecho se va renovando año con año. Entonces diríamos, a partir del 1 de enero hasta finalizar el ejercicio, que es el 31 de diciembre, pues se va a ubicar todos los días que se trabajaron para calcular esta prestación. Y entonces ahí es un punto importante que debemos reflexionar. Bueno, el aguinaldo se genera en razón de los días que yo haya laborado efectivamente dentro de mi organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pequeña línea del tiempo. En el ejercicio 23, pues entonces inició el 1 de enero, terminó el 31 de enero y ahí inicia y pierde su vigencia. Y entonces inicia el siguiente ejercicio, lo mismo que estamos en el actual. 1 de enero, termina 31 de diciembre, lo pagamos y vuelve a renovarse entonces este derecho cada año, ¿no? O sea, aquí lo importante sería ubicar que justamente el aguinaldo es una prestación que se va devengando diariamente. Y cuando utilizo la palabra devengar, entonces estamos hablando que se va generando un pago de forma diaria, ¿no? El trabajador, cada día que va trabajando en el transcurso de este año, pues ya va ganando una parte proporcional de este derecho, ¿de acuerdo? ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Juli? Entonces, fíjense. Ya que ubicamos que entonces esta prestación la vamos a estar pagando año con año, la siguiente pregunta se va a responder, bueno, ¿cuándo la pago o cuándo tengo que entregarla? La legislación aquí es muy puntual y quiero que tengan muy presente esto porque sí he visto en varios casos en la práctica que pueden confundir la fecha límite de pago. La legislación dice, vuelvo a repetir textualmente lo que indica el artículo, debe pagarse antes del 20 de diciembre. Entonces, noten que la palabra dice antes. Antes significaría entonces que mi fecha límite cada ejercicio sería el día 19 de diciembre. Sin embargo, hay que hacer una acotación. Este sería el límite. Si yo como patrón digo,
quiero pagar ahorita en el mes de noviembre, tengo todo el derecho. Si un patrón dice, quiero pagar una parte a mitad del año y liquidamos la otra mitad en el final del ejercicio, se puede, porque nótese que nada más, insisto, habla de antes de tal fecha, ¿no? Entonces, aguas para los que deciden pagar el 20 de diciembre la prestación, porque entonces en ese punto ya estaríamos violando justamente pues esta normativa, ¿no? Aquí es ya cuando vamos a ver que nos puede causar una sanción por la autoridad. Y ahorita vamos a ver más adelante cuál es esa sanción, ¿va? Pero para que lo tengan ahí. Entonces, bueno, ya llevamos dos cosas respondidas hasta este momento. ¿Cómo se calcula esta prestación? ¿Y cuándo se debe pagar? Ahora la tercera pregunta sería, ¿cuánto debo pagar por este concepto? ¿No? Y entonces la legislación nos vuelve a mencionar algo muy interesante. Bueno, este pago, recuerden que el aguinaldo es de acuerdo a los años, días activos dentro del ejercicio, nos dice, bueno, pues si tú trabajas todo el ejercicio, tienes derecho a un equivalente por lo menos de 15 días de salario. A ver, dos cosas importantes. Cuando habla de por lo menos, significa que es lo mínimo, ¿va? Eso no quiere decir que si yo como patrón, ya sea en mis contratos colectivos, quiero establecer un pago de equivalente 30 veces su salario, ¿no lo puedo hacer? Pues no, realmente sí se puede, porque recuerden que la ley federal solo nos va a hablar de los términos mínimos o las condiciones mínimas que tiene que gozar un trabajador derivado de su relación personal subordinada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son 15 días. Ahora, fíjense que también la legislación nos habla de salario. Ubiquemos que existen, o por ejemplo, los que estamos un poquito familiarizados con el mundo de las nóminas, sabremos que utilizamos diferentes salarios para algunas, pues el pago de algunas obligaciones, ¿no? Podrán encontrar que encontramos el salario por cuota diaria, el que nos pagan por laborar diariamente. También podrán encontrarse con el salario que utilizamos para reportar ante el Seguro Social, o podemos encontrar también el salario que se utilizan para el pago de indemnizaciones. Entonces, pues en este punto podríamos encontrar ambiguo cuál es el salario que vamos a utilizar, ¿no? Porque, insisto, en el mundo de las nóminas utilizamos diferentes salarios. Sin embargo, si ustedes consultan lo que son las figuras de las jurisprudencias, recuerden que estos pues son documentos que nos permiten aclarar aquellas ambigüedades dentro de la legislación o aquellas cosas que ante la interpretación podrían ser confusas, pues tenemos algunas jurisprudencias que nos aclaran que el salario que vamos a utilizar es el salario por cuota diaria, ¿sale? Insisto que es el salario que deriva por el servicio que prestamos diariamente a nuestros trabajadores. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Tenemos un trabajador A, tenemos un trabajador B, donde tenemos aquí un salario de 500 y un salario de 350. Entonces, para poder determinar el monto es muy sencillo. Multiplico mis días de la prestación por su salario y entonces obtengo los montos a pagar, ¿sale? Ocurre lo mismo en el segundo escenario. Tengo un sueldo de 350, aquí tengo un monto mayor a esos 30, a esos 15 días de salario, que en este caso son 30 días, multiplicados nos dan 10,500. Ahora, una recomendación nada más, porque esto también lo he llegado a ver en la práctica, ¿no? Sucede que hay patrones que tienen un año muy bueno, hubo muchas ganancias y entonces quiere recompensar a sus trabajadores en la temporalidad del aguinaldo justamente. Y entonces en su contrato individual o en su contrato colectivo, pues justo nada más especifica que son las prestaciones de ley. Pero ese año dijo, ¿saben qué? Este año les voy a pagar 20 días de aguinaldo. Hay que tener cuidado sobre eso porque recuerden que en el derecho laboral podemos encontrar una figura que se llama la costumbre, ¿no? Entonces, eso significaría que si en algún momento el patrón ejerció una acción como esta y en su momento ya no la puede dar porque ahora fue un mal ejercicio, bueno,
Va a decir el derecho laboral, bueno, por costumbre, y como lo hiciste, lo estuviste haciendo de forma regular, pero entonces tienes que establecerlo como un derecho. Y eso es, pues algo complicado porque, insisto, pues los patrones tienen que ser conscientes de los ingresos que tienen durante el ejercicio y en razón de eso, pues van estableciendo justamente las sobreprestaciones que les pueden dar a sus trabajadores. Entonces, hay que tener cuidado nada más si vamos a hacer pues un tipo de acción como la que les estoy platicando, cuáles podrían ser sus consecuencias, porque solamente estoy hablando ahorita en términos de condiciones laborales. Recuerden que normalmente los ingresos pues también tienen una aplicabilidad en materia fiscal y también en seguridad social. Entonces, pues hay que tenerlo por ahí bien mapeado, ¿va? Nos vamos a la siguiente, por favor, Juli. Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos hablado, insistimos, de cuánto tenemos que pagar, cómo lo debemos calcular, y cuándo lo vamos a pagar. Ahora, otra fracción del mismo fundamento nos va a decir qué pasa con aquellos trabajadores que no estuvieron en el ejercicio completo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno. Primeramente nos dice que independientemente de que no hayan cumplido el año de servicios, van a tener derecho al pago. Y también nos está diciendo, no importa si están vigentes o estén activos al momento de la liquidación. Recuerden que dijimos que la liquidación, el tiempo máximo es hasta el 19, ¿no? 19 de cada año. Pero bueno, nos dice entonces, vas a tener derecho a que o van a tener derecho a que se les pague el aporte proporcional conforme a qué? Conforme al tiempo que hubiesen laborado. Y fíjense que aparte lleva una coma que dice cualquiera que fuera este. Eso quiere decir, si su trabajador, aunque sea, laboró el día que se presentó y ya no fue ningún otro día, bueno, no importa, tiene derecho a su parte proporcional. Recuerden que al principio de la sesión les dije, el aguinaldo es un pago que se devenga diariamente, ¿sale? Entonces, si yo trabajo el día de hoy, yo ya estoy ganando una parte de mi aguinaldo, por eso es que tengo derecho. Entonces, aguas ahí, porque yo sé también que en algunas ocasiones dicen, no, pues este trabajador nada más se presentó el día y ya no se presentó, ya no le va a pagar nada. Pues no, tiene derecho a esos pagos, ¿sale? Si no, ahí vamos a tener observaciones ante la autoridad. Ahora, ¿cómo calculamos esta parte proporcional? Bueno, pues es muy sencillo. Decíamos que el aguinaldo, pues es una prestación que nace al inicio del año, pero pues si no estuve al inicio del año, entonces mi punto de partida tendrá que ser mi fecha de ingreso, ¿no? Aquí vean, tenemos un pequeño ejemplo con el año 2023, donde, bueno, pues aquí nos dice, bueno, se inició al 1 de enero, por lo menos se inició en el año, pero se fue a mitad del año, pues calcula los días que transcurrieron, ¿no? Y entonces para sacar la parte proporcional, vas a dividir tus días de prestación entre los días del año y los multiplicas por los días que en efecto trabajó. Entonces vean qué resultado aquí en el primer caso de trabajadora, pues nos dice, ah, bueno, este trabajador por esos 166 días que trabajó, generó 6,82 de la prestación de tu aguinaldo, ¿va? Y entonces recuerden cómo sacan el monto, pues multiplican directo por el salario del trabajador y ahí es lo que tienen que pagar. Ahora, tenemos el caso B, donde él inicia un 5 de febrero y concluye su ejercicio el 19 de septiembre. Mismo caso, ubicamos todos los días que transcurrieron y hacemos la misma operación. Los días de la prestación entre los días del año multiplicados por los días que efectivamente laboró, tenemos los días que le va a corresponder en la prestación. Y un tercer caso, aquí lo único que modificamos, pues es la cantidad de la prestación, ¿no? Aquí tenemos una prestación superior, que serían 30 días de aguinaldo, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, si se dan cuenta, determinar los días que le corresponden en cuestión de partes proporcionales es una simple regla de tres, ¿de acuerdo? Muy bien, Juli, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Ahora, es importante que ustedes ubiquen que si estamos hablando que el aguinaldo se determina en razón de los días efectivamente laborados, pues entonces el patrón podría decir, oye,
Pero pues hay momentos donde el trabajador se ausenta en el año, porque le voy a pagar un aguinaldo cuando no está laborando, ¿no? Entonces, justamente vamos a encontrar que tanto algunos autores dentro del área de lo que es materia laboral y también vamos a encontrar algunos fundamentos en la ley que nos van a decir por qué si debemos considerar o no ciertos ausentismos, vamos a revisar una pequeña tablita de la que nos dirá, a ver, si tu trabajador se ausentó por estos motivos, entonces puedes disminuirlos de su conteo. Si el trabajador, sufrió tal accidente, bueno, sí los consideras por tal motivo. Entonces, fíjense, esta tablita de la primera columna nos dice el motivo de la ausencia. Vamos a ver estos primeros, son cuatro que tenemos, ahorita vamos a ir viendo más. Entonces dice, incapacidad por riesgo de trabajo. ¿Debe ser un ausentismo que considere como tiempo activo de mi trabajador? Sí, tanto en la Constitución política como en la Ley Federal del Trabajo tenemos fundamentos que nos dicen que son trabajadores en tiempo activo. Entonces, si ustedes tuvieron trabajadores que se accidentaron y aún así se hayan ausentado durante 8 meses, todo ese tiempo se considera como tiempo activo, ¿sale? No lo podemos disminuir de nuestro cálculo. Ahora, mismo caso sucede por incapacidades de maternidad. Recuerden que la incapacidad de maternidad es el lapso que se le entrega a las mujeres trabajadoras que están embarazadas, ¿de acuerdo? Entonces, estos 84 días que dura nuestra incapacidad, pues se van a considerar como un tiempo efectivamente laborado, ¿va? Ahora, vamos a encontrar otro tipo de incapacidad que son las enfermedades generales. Recuerden que la enfermedad general tiene que ver cuando por un motivo de salud que no es inherente a mi trabajo ni que es un caso de maternidad, pues yo me ausento a presentarme en mis labores, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiempo, ya sean los 3 días o ya sean así, acuérdense que en enfermedad general son hasta 52 semanas, bueno, ese tiempo no, ahí sí no lo vamos a considerar dentro del cálculo de nuestros días. Eso sí los podemos disminuir, ¿va? También otro motivo que podemos disminuir tiene que ver con cuando se alistan o deciden servir a la Guardia Nacional, ¿no? Cuando tienen que hacer por algún motivo, servir a la nación, bueno, pues ese tiempo no lo vamos a considerar como tiempo efectivo. Ese podremos disminuirlo del conteo. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Ok, otro motivo es cuando se nos designa como representantes de algún organismo estatal y federal. Todo ese tiempo no lo consideramos dentro del conteo de los días del aguinaldo, ¿de acuerdo? Como qué ejemplos, bueno, piensa en el más común, que es cuando nos piden ser representante de casilla. A veces tenemos que ausentarnos incluso de nuestras actividades laborales, entonces, pues ese tiempo no se considera, ¿va? ¿Qué otro motivo? Bueno, cuando somos arrestados o nos colocan en prisión preventiva, ¿sale? Ya sea por un motivo inherente al trabajador, al trabajo o no. Bueno, si estamos en esa situación, pues no se considera. Ahora, otro motivo por el cual nos podemos ausentar tiene que ver con las vacaciones. Y aquí, bueno, tengan o ubiquen que la vacación o la prestación de la vacación es tener días de descanso con un goce de salario. Entonces, al ser un derecho, pues también son días que debo contabilizar para el pago de mi aguinaldo. Ahora, ¿qué otros podemos encontrar que no tienen realmente un sustento en ninguna legislación? Bueno, podemos encontrar los permisos con goce de salario y por el viceversa, los permisos sin goce de salario o suspensiones por una medida disciplinada o alguna falta que sea injustificada, ¿no? En el primer caso, en los de goce, sí vamos a considerar que son días activos del trabajador. ¿Por qué? Recuerden que para que exista una relación personal subordinada existen algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, acuérdense que haya un patrón, un trabajador, que exista una subordinación y algo muy importante, el pago del salario. Entonces,
En este caso, como un permiso con goce de salario se está pagando tal cual el salario, nos está diciendo que subsiste la relación laboral. En el caso de los permisos sin goce o suspensiones de medidas disciplinarias o faltas injustificadas, pues ahí tenemos el caso contrario. No existe el pago de un salario y por eso podemos considerar que son días que se disminuyen en el conteo. Ahora, por si se lo preguntaban o no, en resumen de todos estos motivos, ¿cuál es el criterio fino por el cual uno sí se considera o no? Bueno, el criterio fijo tiene que ver con la suspensión de la relación laboral, ¿sale? Si se dan cuenta, aquellos motivos que no se contabilizan es porque se suspende la relación y recuerden que uno de los elementos que hace que permanezca la relación es el salario. En esos motivos pues, no se paga el salario y por eso da lugar a una suspensión de la relación laboral, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ir avanzando, por favor, Juli. Bueno, entonces aquí pueden ver un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo funcionaría esto. Vean, trabajadora laboró todo el ejercicio, pero tuvo 15 días por una incapacidad de enfermedad general. Entonces, eso significa que el cálculo no lo hago sobre 365, sino sobre 350 días, porque hago la disminución justamente de esos ausentismos que no se consideran. Caso del ejercicio B, vean que aquí, por ejemplo, se elaboran 198 días, pero tenemos 36 incapacidades, tenemos 8 faltas injustificadas y 5 permisos sin goce. Entonces, el cálculo se hace sobre 149 días. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente lámina, por favor. Bueno, hasta aquí ya entonces ubicamos cómo vamos a calcular nuestro aguinaldo, qué pasaría en caso de ausentismos y puede surgir la pregunta entonces, ¿quiénes son las personas que tienen derecho al aguinaldo, no? Recuerden que en las relaciones laborales podemos encontrar diferentes duraciones de la relación laboral, podemos encontrar diferentes tipos de empleado. ¿Cómo qué me refiero? Bueno, los contratos que les llamamos o personas que les llamamos que son colaboradores de confianza, los sindicalizados, los que están en contratos temporales, sujetos a prueba, etcétera. No importa el tipo de relación o la duración de su relación laboral, siempre y cuando exista una subordinación, entonces tienen derecho. Recuerden que cuando tenemos calidad de derecho, no se puede renunciar al mismo. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Bueno. Y pues propiamente los trabajadores no pueden renunciar al pago del mismo, ¿no? No importa que el trabajador les lleve un escrito y les diga que no quiere su aguinaldo, se lo quiere pasar a nadie más, pues no, no se puede hacer este movimiento, ¿sale? Vamos con la siguiente lámina. Ahora, podríamos preguntarle, bueno, al final el aguinaldo es un pago, ¿puedo hacer algún tipo de descuento? Normalmente luego entre patrones y trabajadores acuerdan realizar descuentos porque es un pago adicional. Bueno, nótese que la ley laboral pues nos autoriza solamente algunos descuentos, tanto en el artículo 97 como en el 110, ¿sale? Entonces, hay que puntualizar que esos descuentos autorizados tienen que ver principalmente con las pensiones alimentarias o cuando tenemos trabajadores deudores alimentarios o algún anticipo, ¿no? Recuerden que les dije al principio que la clave es el aguinaldo como se va devengando día con día, pues entonces digamos que es algo que ya tenemos generado, ya podemos gozar de él. Entonces, si me hicieron un anticipo, pues yo como patrón puedo disminuir esos pagos que ya te pagué al final de mi ejercicio, ¿va? Vamos con la siguiente, Juli. Ahora, ¿qué pasa o cuánto tiempo tendría yo como trabajador? Me fui por algún motivo, por alguna emergencia y no fui a cobrar mi aguinaldo. ¿Cuánto tiempo y a partir de cuándo tendría derecho? ¿No? Bueno, recuerden que si bien el aguinaldo se paga antes del día 19, bueno, a partir del 20, ya como trabajador del 20 de diciembre de cada año, yo tengo un año a partir de ese día 20 para realizar
o exigir mi pago del aguinaldo, ¿de acuerdo? En caso de que no se me hubiera sido cubierto en mi totalidad o no lo hubiese cobrado, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Ahora, ¿qué pasaría? Y aquí importante, ¿no? Ahora sí es lo que les mencionaba. ¿Qué pasa si yo no cumplo como patrón con mi obligación del pago del aguinaldo o cumplo de forma extemporánea? ¿Cuál es la sanción? Bueno, la sanción puede ser entre 50 y hasta 5,000 veces el valor de la UMA, ¿sale? Chéquense ahí más o menos. Ahorita la UMA pues es un valor de 108,57. Recuerden que el valor de la UMA, a partir de que nos notifican, pues también puede ir cambiando su valor, porque este valor va variando a partir del 1 de febrero de cada año. Entonces, pues esta cantidad que ven aquí ahorita es un cálculo aproximado de este ejercicio, de lo que podría ser la multa por el pago por la omisión del pago del aguinaldo, ¿no? Ahora, ¿de qué depende cuántas sumas me pongan? Bueno, recuerden que ahí al finalizar justamente la ley laboral en el apartado de sanciones, pues nos va especificando los elementos bajo los cuales la autoridad pues determina el monto de la multa, ¿no? Pero pues mejor no caigamos en esa situación y paguemos a tiempo, ¿no? Para eso pues está el webinar presente, chicos. Sale, vamos a la siguiente lámina, Juli. Bueno, ya ahorita hemos visto todo lo que son los términos laborales, ¿no? Con respecto a este pago. Ahora, ubiquemos que todos los trabajadores que reciban un ingreso, y esto es establecido por la ley del impuesto sobre la renta, pues tienen que tributar o tienen que pagar justamente un impuesto de ello. Entonces, aquí vamos a hacer referencia sobre todo a tres artículos, ¿va? Primer artículo va a tener que ver con el artículo 93 de esta ley, que es donde vamos a encontrar aquellos ingresos libres de impuesto que se reciben derivados de la relación personal subordinada, chicos. Ay, perdónenme. Ok, a ver. Y eso es importante. Cuando hablamos de un ingreso exento, estamos hablando, insisto, de un monto que recibo yo como trabajador que no va a ser sometido a la retención de un impuesto. Entonces, el artículo 93 en varias fracciones nos va a hablar de cuáles son esos ingresos que van a quedar libres bajo ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es justamente el aguinaldo, ¿no? Que nótese que nos habla en la fracción 14 de las gratificaciones que se reciben de forma anual en el año calendario, ¿no? Acuérdense que cuando veíamos al inicio de la sesión, pues decíamos que el pago del aguinaldo es un ingreso anual, ¿no? Y que se genera cada año calendario. Entonces nos dice, a ver, el pago o lo que va a quedar libre va a ser hasta el equivalente de 30 días o 30 veces el salario mínimo general correspondiente a la zona geográfica del trabajador. Sin embargo, consideren que en el año 2016 se promulgó, o más bien se declaró, o se publicó en el Diario Federal de la Federación, este, lo que fue la desindexación del salario, ¿sale? Y pues nos dieron lo que conocemos como el valor de la UMA. Entonces, esta parte donde la fracción nos dice que se va a calcular esta exención con respecto al salario, pues queda sustituido por el valor de la UMA, ¿va? Entonces, em, ya no utilizamos salarios, utilizamos UMA. Entonces, vamos a ver un pequeñito ejemplo, si me puedes ayudar con la siguiente lámina. Vean. Un trabajador que recibe 10,000 pesos por aguinaldo, ¿cuál va a ser la parte que va a quedar libre de impuesto? Decíamos, si la UMA es un valor de 108,57, por elevado a 30 veces, pues nos van a dar una cantidad de 3,257. Eso quiere decir que estos 3,257 es lo que queda libre. La diferencia entre estas cantidades, que aquí nos resulta, por ejemplo, son 6,742, es lo que va a quedar sometido al pago de un impuesto. Y ahorita vamos a ver brevemente cómo calculamos ese impuesto, ¿no? De este aguinaldo. Pueden ver un segundo ejemplo donde el trabajador recibe una cantidad de 2,500. Si se dan cuenta,
Esos 2.500 pues es mucho menor a la exención, ¿no? Entonces, eso querría decir que el ingreso de nuestro aguinaldo va a quedar totalmente libre para este caso particular. Podemos ver dos ejemplos igualmente. Una persona que recibe 65 queda libre 3.257 y la diferencia es lo que va a grabar impuestos. Sucede lo mismo para el caso ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente lámina, Juli. Ahora, ¿cómo calculamos el impuesto? Y aquí es el segundo artículo que refiere la ley del impuesto sobre la renta. Recuerden que este artículo nos va a hablar de que los sujetos que están obligados a retener el impuesto, en este caso somos los patrones derivados de los pagos por la relación subordinada, pues entonces vamos a hacer pagos provisionales, ¿no? Pagos provisionales mensuales y nos va a decir que justamente uno de los ingresos donde se tiene que hacer la retención del impuesto, de acuerdo a la mecánica establecida en este artículo, pues es el aguinaldo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el impuesto a retener? Bueno, pues es muy sencillo. La parte que nos corresponde grabada de nuestro aguinaldo más todos los ingresos acumulables grabables, ¿no? ¿Qué querría decir? Bueno, la parte que graba de mi aguinaldo más, por ejemplo, conceptos como sueldo, conceptos como horas extras, la parte que graban, conceptos como bonos, etcétera. Voy a sumar esas cantidades para obtener el monto total al cual debo retener impuesto y entonces una vez que determine ese impuesto, lo que voy a hacer es disminuir el impuesto que ya he retenido por los otros pagos para que la diferencia resultante pueda ubicar el impuesto que me corresponde. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Ustedes, cuando les pasemos las presentaciones, van a poder analizar, ¿no? A ver, aquí están todos los ingresos del mes más lo que fue el aguinaldo. Saco con mi tablita, aplico mi fórmula del límite inferior, sale el excedente, le aplico la tasa, saco mi impuesto y le sumo la cuota fija, le disminuyo el impuesto de meses anteriores y entonces el resultado, como les decía, tenemos el impuesto del aguinaldo, ¿no? Entonces, ya que tengo mi impuesto, acuérdense que de lo que le pagué menos mi impuesto, entonces ahora sí ubico la cantidad neta a pagar de aguinaldo. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Ahora, ¿qué creen? Este mismo artículo 96, si bien nos dice, bueno, puedes calcular en razón de tus ingresos acumulables, te voy a dar una opción. Y esa opción la vas a encontrar en el reglamento del impuesto sobre la renta. ¿En qué artículo? En el 174, ¿va? Donde te voy a dar una serie de pasos para que tú puedas determinar este impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento del artículo 96 y este, chicos? Bueno, la principal diferencia es que este artículo únicamente utiliza la percepción, que en este caso sería el aguinaldo, para calcular su impuesto. Y la segunda es que obtenemos una base gravable mensual del puro aguinaldo y generamos una tasa que es lo que nos permite calcular el impuesto a realizar. Entonces, les describo brevemente cómo es este procedimiento. Recuerden, siempre tenemos que calcular el impuesto al aguinaldo después de las exenciones. Una vez que tengan su exención, lo que vamos a hacer es sacar la base gravable mensual. Esto se hace mediante dos pasos: el aguinaldo grabado dividido entre los días del año, el resultado lo multiplicamos por 30.4 y entonces ya obtenemos una parte mensual de mi aguinaldo, lo que va a grabar mensualmente. En el siguiente paso, chicos, ¿me ayudan la siguiente lámina, Juli? Lo que debemos hacer es, el siguiente paso nos dice, vas a sacar un impuesto donde le vas a sumar pues, lo que acabas de obtener de tu base gravable mensual con tus ingresos ordinarios. En este caso sería su puro salario mensualizado. Calculan su primer impuesto y entonces te dice, vas a calcular ahora el impuesto, pero de tus puros ingresos ordinarios, que en este caso serían el puro salario. Y entonces cuando ya tengas ambos impuestos, lo único que vas a hacer es sacar una diferencia. ¿Me ayudas la siguiente lámina, por favor, Juli? La siguiente, por favor.
Ahí vean, ¿no? Entonces, el primer impuesto que les dije es su salario mensual más aguinaldo, la base gravable de aguinaldo, menos impuesto de puro salario mensual ordinario. Entonces, esa diferencia que deriva, chicos, es la que nos va a permitir obtener la tasa. ¿Cómo genero mi tasa? ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Bueno, esa diferencia entre sus impuestos sobre la base mensual que ustedes calcularon en el primer paso, nos va a dar un monto, ¿no? Un cociente se le llama resultado de una división. En este caso, por ejemplo, vean que es 0,2136. Entonces, lo que nos dice los mismos pasos de reglamento es multiplícalo por 100 y exprésamelo en un porcentaje para que puedan obtener justamente su tasa. Entonces, esta tasa, chicos, para obtener el impuesto ya nada más se multiplica por la parte gravable del aguinaldo. ¿Cuál es la parte gravable? Recuerden que fueron, por ejemplo, esos 10,000 menos los 3,000 de exención. Esa es la parte gravable. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, Juli? Ahí vean, tenemos aquí nuestro aguinaldo grabado por nuestra tasa. Entonces, el impuesto que va a retener son 1,440. Podrían preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo un procedimiento al otro? Porque el segundo como que se me hace más revuelto. Bueno, tiene que ver sobre todo justamente con la posibilidad de recibir un ingreso o justamente generar un impuesto menor para recibir un ingreso mayor. Ahora, obviamente, ¿cómo van a determinar cuál aplicar? Pues tiene que ver mucho con financieramente la empresa, cómo puede pagar eso, ¿no? Porque, insisto, el procedimiento de reglamento lo que hace es generar un impuesto mucho menor para recibir un ingreso mayor, ¿va? Pero, pues, insisto, financieramente no sé cómo la organización se encuentre para tomar esa decisión. Entonces, pues sí se tendría que hacer un análisis de cuánto es la diferencia entre los montos netos que vamos a obtener. Vamos al siguiente, por favor, Juli. Bueno, ya casi vamos finalizando esta sesión para abrir pues un espacio para las preguntas y ya vimos cómo se aplica en materia laboral. Ya vimos cómo se aplica en materia de impuestos o fiscal y vamos a ver cómo se ubica dentro de materia de seguridad social. Recuerden que la seguridad social, pues eso es lo que está regulado para que tengamos atención a salud, ¿no? Principalmente acceso a la salud. Y recuerden que normalmente pues, lo vinculamos a lo que es el organismo que regula la seguridad social en nuestro país, que es el Seguro Social. Entonces, en términos de esto, vamos a ubicar que la ley del Seguro Social en su artículo 27 nos habla principalmente de cómo se integra el salario, ¿sale? Recuerden que este salario que presentamos ante el seguro, pues es para el pago de estas cuotas que nos permiten tener seguridad social. Entonces, menciona dentro del mismo artículo que aquellas gratificaciones pues van a ser parte integrante de este salario. Cuando hablamos de gratificaciones, incluyan pues el pago del aguinaldo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtenemos la parte integrable? Es muy sencillo, chicos. Lo único que vamos a hacer es, así como sacamos nuestra proporción, van a ser los días de la prestación entre los días del año, multiplicado ahí directamente nada más por el salario, ¿sale? Esa va a ser la parte que se le va a integrar a nuestro salario para el pago de cuotas obrero patronales, ¿va? Y es así como integra el salario en el Seguro Social. Vamos a la siguiente lámina, Juli. Bueno, ahora, ya por último, vamos a ver, recuerden que en materia fiscal también tenemos lo que es el impuesto sobre nómina y este pues es específicamente aplicado a los patrones. Ahora, el aguinaldo en algunos estados puede ser un ingreso que se considere para determinar el impuesto sobre nómina. ¿Cómo puedo saber yo si mi estado o el centro de trabajo donde se encuentran mis trabajadores, pues va a ser un ingreso que voy a tener como patrón yo que pagar este impuesto?
tengo que consultar mi ley hacendaria en el apartado de impuestos sobre nómina o impuestos, o erogaciones derivados de la relación personal subordinada, etcétera. Normalmente puede variar un poco cómo viene en cada legislación el nombre de estos apartados, pero pues, recuerden que específicamente estamos hablando de aquellos pagos que se emiten a los trabajadores. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En el caso del Estado de México, pues el aguinaldo es un ingreso que sí debe calculársele el impuesto sobre nómina, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, tenemos por ahí el capítulo primero, que justo nos habla del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, y entonces nos dice el artículo 1, bueno, este impuesto se va a realizar por los pagos que se hicieron ya sea en efectivo o en especie, por la relación, ¿no? Y entonces aquí ya nos van mencionando cuáles son esos pagos y en uno de ellos nos dice pagos ordinarios o extraordinarios, ¿no? Vamos a ubicar, y aquí también nos dice por concepto de contraprestaciones, ¿no? Recuerden que contraprestaciones sería, bueno, nosotros ofrecemos el trabajo y a cambio el patrón nos da, pues ya lo que conocemos que dicen que son las prestaciones establecidas por la ley, ¿no? Entonces, y también nos menciona por ahí, por ejemplo, gratificaciones. Entonces, si se dan cuenta, este es un ingreso que sí se le va a calcular el impuesto. ¿Cuál es el impuesto que tengo que calcularle o sobre qué? Ah, bueno, aquí es muy fácil. Aquí nada más es una tasa del 3%, o sea, lo que hayan pagado de cada trabajador, lo multiplican por el 3% y ese es el impuesto que declaran, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo sé, insisto? Que a mi estado donde yo me encuentro, pues el aguinaldo juega o en qué porcentaje de tasa, bueno, tengo que remitirme a cada una de mis legislaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede variar de lugar en lugar, por lo menos aquí ya les estamos dando un ejemplillo por ahí de lo que es Estado de México, ¿de acuerdo? Y entonces, con esto estaríamos concluyendo pues toda la generalidad con respecto al aguinaldo. Y pues nos gustaría mucho que si alguno tiene alguna duda, pueda abrir su micrófono o pueda escribirnos a través del chat alguna duda. Entonces, pues les damos el tiempo. Hola, buenos días. Denise Martínez de J&T Express, ¿cómo están? Buen día. Bien, Denise, muchas gracias. Buen día. Gracias por la expo. Tuve una duda en la parte de los días en que se integran para el cálculo del aguinaldo, sobre todo Ajá. cuando hablaste de suspensiones. La Ujú, verdad en J&T no es algo que nosotros tomemos la suspensión por ujú. algún acto, pues de un mal manejo, etcétera, ¿no? Que es como el fundamento de la suspensión. ¿Tendrás algún soporte en la ley en donde pueda encontrar más bibliografía al respecto? No, como tal, bueno, no hay un sustento directo, Denise, que nos hable de suspensión, se disminuye. Sin embargo, insisto, recordemos que la parte fundamental tiene que ver con la suspensión de la relación laboral y también podríamos encontrar sobre todo los apartados de cuando la legislación nos habla de los reglamentos. En el reglamento sí se puede establecer que una de las sanciones que puede tener el trabajador, si está establecido y no viola los derechos del trabajador, bueno, pues los podemos considerar. Entonces, voy a buscarte puntualmente los artículos para que puedas referir a los reglamentos, insisto, y puedas referir a la suspensión de la relación laboral, te los hagan llegar y pues puedas ahí tomar como referentes estos artículos, ¿va? Pero pues en ningún lado así literalmente o tácitamente los vas a encontrar. No sé si con eso respondemos tu pregunta, Denise. Sí, quedó clara, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues no sé, José, algo que quieran comentar más. Este, pues vale, si ya ahorita ya no tienen más duda, pues primero agradecerte, Steph,
pues por tu tiempo, por habernos contado de toda esta parte que sabes de los aguinaldos. Agradecerles también a todos ustedes que estuvieron pues como participando en el taller. Y pues nada más recordarles pues que estén pendientes en cuanto a nuestras redes sociales para los futuros talleres que vamos a tener en este año que viene, el 2025. Recordarles también que les vamos a estar haciendo llegar pues como el ebook con la presentación a cada una de ustedes a su correo y ahorita también a Denise los artículos que le decía Steph. Y pues creo que por ahora sería todo. Recuerden también que pues en nuestras otras redes sociales están en YouTube, sobre todo pueden encontrar los talleres completos que hemos visto durante todo el año, que han sido de nómina mexicana, PTU. Bueno, allí pueden encontrar varios que hemos tenido, por si tienen alguna duda y quieren consultarlos, allí están disponibles para ustedes. Y pues sería todo de nuestra parte. Agradecerles mucho la participación. Muchas gracias, que tengan excelente día. Muchas Que tengan un gracias. bonito día. Bye. Hasta Gracias, luego. bye. Bye.